Estimados compañeros, es un gusto continuar el estudio en la materia de Iglesia Contemporánea. Este día vamos a ver cómo también se intensifica el trabajo con los indígenas. Para ello voy a compartirles el material que ya ustedes tienen en sus dispositivos y nos habla acerca de cómo se intensifica, cuáles fueron las situaciones que vivieron eh, al momento de poder preocuparse por las personas menos letradas. Y voy a compartirles acerca de todo el esfuerzo, cómo se intensificó el trabajo con los indígenas. Podemos apreciar en nuestro material que las tres denominaciones que mostraron interés en la población indígena fueron los de la Misión Centroamericana, los bautistas y también las Asambleas de Dios. Nosotros podríamos dar un estimado que alrededor había más de 60,000 indios de la raza Pipil en la zona de Nahuizalco, Izalco, Huayúa, Ataco, Santa Catarina, Mazahuat y otras comunidades. En mayo de 1927, la Misión Centroamericana lo que hizo fue enviar al misionero Cameron Townsend para realizar una investigación entre los indígenas de El Salvador. Esto lo hizo iniciando en esa fecha la obra evangelística en Huayúa, la cual fue considerada también como el corazón de las comunidades indígenas de la región. A finales del año 1928 se reforzó la obra trasladando a Alejandro Roy Macnau de Guatemala a Huayúa, tal como lo hemos visto en clases anteriores. Como fruto del evangelio del ministerio de los Macnau, se convirtieron los primeros indígenas al evangelio, siendo ellos Pedro Bonito y su esposa. Estos son los sobresalientes y recordemos que durante la matanza también fue que fue asesinado él. Y luego Maximino Hernández. Los bautistas establecieron varios puestos de predicación en los lugares de Tacuba, Huachapán, Nahuizalco, Huayúa y otras, pero fue hasta el año de 1927 que ellos se organizaron formalmente en Huayúa, una iglesia con miembros indígenas. Una pequeña iglesia bautista de San Diego, California, Estados Unidos, proporcionó ayuda financiera para la obra salvadoreña, sumado a las ayudas de algunos hermanos de nuestro país. Esto permitió que se abriera un instituto bíblico en agosto de 1927 en la ciudad de Santa Ana, funcionando en el segundo piso del Colegio Bautista de esa ciudad. Las Asambleas de Dios, organizadas como Convención Nacional en 1930, habían realizado algunos contactos también en las regiones indígenas mencionadas, pero su presencia fue más evidente hasta 2 años más tarde, al producirse un levantamiento popular en 1932, en el que muchos evangélicos fueron objeto de persecución e incluso algunos murieron, como por ejemplo Pedro Bonito. Luego tenemos los acontecimientos de 1932. En ese año se produjo una insurrección popular contra el gobierno general del Maximiliano Hernández Martínez, en la que participaron miles de indígenas y aproximadamente un saldo de 30,000 muertos hubieron en ese tiempo. Los historiadores han llamado a esos hechos como la matanza. La opresión, pobreza material y la falta de educación de la población indígena fueron aprovechadas por los líderes comunistas que existían en el país en esa época, quienes lo que hicieron fue agitar y lanzar a los nativos a la sublevación, a que se sublevaran. Fueron como el conejillo de Indias contra el gobierno y la clase económica establecida de los ricos. Los sublevados no entendían qué era la política, ni mucho menos qué era el comunismo. Se tomaron los edificios públicos y municipales de las poblaciones de Izalco, Nahuizalco, Sonsonate, Huayúa y Tacuba y arrasaron incendiando y saqueando las residencias, negocios y bienes de las familias pudientes, causando así, sin duda, la muerte de muchas personas. Alzaron banderas rojas en algunas alcaldías como señal de autoridad.
La insurrección también fue reprimida de inmediato y en forma indiscriminada por el ejército y la Guardia Nacional, fusilando a cientos y cientos de pobladores indígenas sin mediar palabras, sin investigar. También hubieron falsas acusaciones contra los evangélicos, denuncias tendenciosas. En Nahuizalco, Pedro Bonito, con todos los creyentes que pudieron encontrar, fueron fusilados. Miembros de la Liga Ladina de Defensa de Nahuizalco entraron en la capilla de la Misión Centroamericana y quemaron todas las Biblias. Pareciera ser que el tiempo de Antíoco Epifanes estuviese repitiendo. Antíoco Epifanes fue un personaje que quemó las Biblias también en el templo, ofreció un cerdo como sacrificio y hizo una serie de barbaries y de situaciones que se asemejan a la Gran Matanza de 1932. Entraron en la capilla de la Misión Centroamericana y quemaron las Biblias y arrasaron con todo lo que encontraron. El pastor bautista Eulalio Rivera, de la obra en el mismo Nahuizalco, fue también injustamente acusado de ser un instigador comunista y se le fusiló en presencia de su esposa. Uno de los mártires, una de las personas que tuvo que ofrendar su vida por haber informado mal, por haber acusado injustamente a este pastor bautista. Se le fusiló en presencia de su esposa. El reverendo Alejandro McNau, quien fue amenazado de muerte, reportó que él se encontraba en Huayúa el día 22 de enero de ese año y que él vivió los hechos y fue testigo presencial de tan dolorosos acontecimientos. El reverendo Rafael Williams de las Asambleas de Dios, junto con dos alumnos de su instituto bíblico, ya después de durante una campaña, en su tercera noche de la campaña, se dieron cuenta de que centenares de combatientes rebeldes se habían tomado el pueblo, incendiando algunas casas y matando a las autoridades locales. Al día siguiente, por la tarde, el pastor, el reverendo Rafael William y sus colaboradores intentaron escapar a la siguiente mañana, pero su intento fue fallido porque le salieron en el camino aproximadamente 50 rebeldes armados, quienes procedieron a su detención. Estaban a punto de matarlos cuando varias gentes del pueblo les gritaron a los rebeldes, diciéndoles que ellos eran de veras predicadores evangélicos. No era contra quienes tenían que luchar, sino que eran hombres de Dios. En la casa de la madre de aquel jefe, el reverendo William había realizado un culto en otra oportunidad. Ese mismo día entraron las tropas del gobierno, dominaron la situación, el equipo contrario dominó la situación y recuperaron las posiciones tomadas por los rebeldes. Los papeles y el terror se invirtieron entonces. Los ocupantes de edificios públicos y casas particulares fueron sacados a la calle y fusilados de inmediato. El ejército también registró las viviendas casa por casa con listas improvisadas de comunistas, es decir, inventadas o incluso falsas acusaciones, quienes al ser localizados fueron ejecutados sin mayor averiguación. El reverendo Rafael William y sus acompañantes se presentaron ante el comandante de las tropas gubernamentales y cuando eso sucedía, algunos enemigos de la obra evangélica informaron que el misionero y sus acompañantes eran aliados de los comunistas. De nuevo, William y sus alumnos estaban a punto de ser asesinados, solo que ahora sería en manos de las autoridades militares. Sin embargo, la muerte era la misma, aunque solo era una muerte física, pero de repente Dios envía a sus ángeles y aparece providencialmente un guardia que había conocido antes al reverendo William en la investigación de un robo hecho a este señor, a reverendo William. Al identificar al misionero, ante sus jefes, los hermanos fueron puestos en libertad y así fueron librados de la muerte. Los misioneros de los bautistas y de la misión centroamericana pidieron una entrevista con el presidente Martínez para que ellos querían intervenir. Dice que fue concedida la entrevista. Don Roberto Bender fue el vocero del grupo y lo que hizo fue pedirle al presidente que pusiera fin a la matanza, argumentando que mataban a creyentes como a comunistas, lo cual no era verdad.
Muchos de los que mataban, dijo, eran buenos ciudadanos y escogidos de Dios. Señaló que uno en especial había sido Pedro Bonito. El presidente respondió que suspender la matanza no era decisión de él, no era competencia de él, sino era asunto del ministro de Guerra. Sin embargo, a los pocos días la matanza cesó, aunque la oposición, convertida a veces en persecución contra los evangélicos, continuó por largo tiempo. Eso nos explica por qué los predicadores y las actividades de los evangélicos eran objeto de ataques con piedras, cal viva, bloqueo de curas católicos y capturas en los pueblos por patrullas cantonales y otras autoridades que violaban las leyes, y también garantías sobre la libertad de culto. La capacitación de pastores y líderes. En medio de todo este caos también vino la misión centroamericana en el año de 1927 y 1931, bajo la dirección de don Roberto Bender. Se dio la creación de los institutos breves destinados a capacitar líderes para el ministerio, beneficiando a obreros de El Salvador y Honduras. En 1937, el reverendo Alejandro Magnaw dio inicio a la publicación de Luz y Verdad, cuyo objeto era instruir a los creyentes sobre las verdades básicas de la Biblia y dar noticias sobre la obra. El mismo Magnaw preparó un programa de 6 años para la escuela dominical de adultos, en tanto que otros hermanos escribieron las lecciones para la escuela dominical infantil. Los bautistas habían iniciado también el trabajo educacional de la niñez, el discipulado, la instrucción con los colegios bautistas de Santa Ana y San Salvador. Sin embargo, a principios de la década de los años 30, no habían ellos mostrado solidez en cuanto a la formación teológica de sus obreros, teniendo que aceptar las directrices de la Convención Baptista del Norte. En agosto de 1927 funcionó brevemente en Santa Ana un instituto bíblico para obreros que estuvieran dispuestos a evangelizar, sobre todo a la población indígena del país. El proyecto fue patrocinado por una pequeña iglesia bautista de San Diego, California, pero al parecer esto no prosperó porque el año siguiente se oyeron voces que pedían la fundación de un instituto. En 1928, la Asociación Bautista Oriental propuso que se fundara una escuela teológica en El Salvador. Y 2 años más tarde, el hermano Benjamín Arrasate propuso la misma idea en la Asociación Bautista Occidental. Y finalmente, fue en el año 1936 que el reverendo Tomás Dixon abrió el Instituto Bíblico en Santa Ana, utilizando las instalaciones del Colegio Bautista de esa ciudad. Finalmente, en el año 1940, dicho instituto fue cerrado debido a que los hermanos Dixon tuvieron que salir del país. Primero fue a Nicaragua y el segundo regresó a los Estados Unidos. Las Asambleas de Dios se enfrentó a un problema que sus miembros daban una mayor importancia a las experiencias con el Espíritu Santo que el estudio de los principios de la palabra de Dios. Pareciera ser que esto se volvió característico de las Asambleas de Dios. Ellos se enfrentaban a eso. Por una parte, le daban más importancia a las experiencias del Espíritu Santo que al estudio de principios de la palabra de Dios. Para resolver esta situación, se establecieron algunas normas de fe y conducta en materia de educación. Rafael William y Francisco Arbizu prepararon materiales de estudio e impartieron cursillos de 2 a 3 semanas en las iglesias. Y aquí fueron los nuevos creyentes instruidos, también fueron bíblicamente por sus pastores, quienes a su vez fueron capacitados antes. En el año de 1931, de agosto a octubre, el Instituto Betel comenzó a funcionar en Quesaltepeque, en una casa prestada por un hermano, la que carecía de muebles, no tenía, y otras facilidades que los mismos alumnos tuvieron que fabricar.
Dentro de la práctica de los alumnos estuvo el de predicar en la plaza los días domingos. Eso fue parte de sus funciones o dentro de su programa de estudios. El primer domingo fue un éxito, el siguiente los atacaron con piedras, sal y agua. Posteriormente recibieron ellos protección policial, pero los ataques continuaron. Finalmente resultó en beneficio cuando se trajo la atención de los atacantes y se interesaron en las predicaciones. Es decir, que estos atacantes se tuvieron que convertir no por las palabras persuasivas de las personas, sino por el poder del Evangelio. En el año de 1933, el instituto funcionó en las lomas de San Marcelino y en 1936 fue trasladado a Santa Ana, donde se quedó por casi 30 años. El Instituto Betel ha sido de gran bendición para los estudiantes de la palabra de Dios. De hecho, continúa funcionando ahí e instruyendo a los obreros que han decidido servirle al Señor y aceptar el llamado, el desafío de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no solo de El Salvador, sino que también de Guatemala, Honduras y de Nicaragua. Eso es todo lo que voy a compartirles en este momento, así es que gracias por haberme acompañado, de poder continuar en el estudio, en el aprendizaje de estos acontecimientos que nos narra el libro 100 años de presencia evangélica en El Salvador, el cual viene a fortalecer nuestra fe y a recordarnos cada una de las cosas que estos personajes vivieron y que eso nos sirva a nosotros como enseñanza, como instrucción para las cosas que acontecieron, para los milagros que ellos recibieron, para aquellas personas que aún estando a punto de ser fusilados, Dios obraba la provisión de Dios, el milagro de Dios se manifestaba a sus vidas como respaldo de estos obreros que habían recibido el llamado de Dios. Así que les espero la próxima semana y gracias por haberme acompañado. El Señor les bendiga.